Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. La reflexión de hoy, que consiste en desmenuzar la tarea, tiene que ver con que particularmente tuve que hacer una propuesta en un proyecto hace poquito y me sentí perdido. Me sentí totalmente perdido, no sabía por dónde entrarle y demás. Y coincidió con una tarea titánica que me dejó mi terapeuta, pero para mí fue de verdad titánica. Estábamos haciendo unas remodelaciones en casa. Y queríamos cambiar la cocina, pero salía muy caro cambiar la cocina y si dedicamos dinero a eso ya no podíamos dedicárselo a otras cosas y demás. Total que la terapeuta me dijo, la cocina la vas a hacer tú. Y yo así de, ¿qué? Sí, mira, como tarea tú tienes que remodelar la cocina. O sea, no la hagas desde cero, pero la cocina que tienes, refréscala, renuévala. Y yo así de, ¿cómo esta tarea tiene que ver con la terapia? Y la neta está gorda, me cayó mi terapeuta, ya después ya se lo dijo, oye, no, o sea, ¿qué te pasa con la tarea que me dejaste? ¿Por qué? Y esta tarea duró pues bastante, varias semanas, porque era interrumpida, porque como yo tenía trabajadores en casa, pues de hecho no podía grabar, se volvía, dejé de grabar, dejé de leer, dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer todo por las remodelaciones de la casa, lo cual me empezó a desesperar porque me rompió el cotidiano. O sea, si no estoy filmando, dejé de trabajar también, si no estoy filmando, pues estoy haciendo este proyecto, estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy viendo películas, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo un montón de cosas que todas se acabaron de la noche a la mañana por la remodelación, porque tenía que estar al pendiente, porque tenía que ir 3, 4, 5, 7. El día récord fueron 9 veces que tuve que salir a comprar cosas. Entonces, pues yo me estaba volviendo loquito con esto, básicamente. Y en la recta final de las remodelaciones, pues ellos estaban adentro trabajando en la casa, yo estaba ahí en el patio, tuve que lijar, tuve que pintar, tuve que hacer un montón de cosas en la cocina. Y me estaba de veras volviendo loco. Y me dio coraje, me quemé, me corté, me pasé, o sea, me pasaron muchas cosas físicas haciendo eso. Me quemé con el sol, me quemé con una sustancia, me pasaron muchas cosas. Y me di cuenta que de entrada pues yo no tenía idea de cómo remodelar una cocina, de verdad no tenía idea, entonces tuve que investigar, lo cual en mi caso significó ver muchos videos en YouTube y en TikTok particularmente, preguntarle a 2 o 3 amigos que son buenos handymans y que tienen idea de lo que estaban haciendo. Investigué tanto o hasta cierto punto que empezó hasta a cambiar mi algoritmo en redes sociales y ahorita que ya acabé y que no quiero hacer nada relacionado con eso pronto, pues hasta la fecha me siguen apareciendo cosas y más cosas que puedo hacer en la casa y ahora hasta me entretengo y al parecer es algún tipo de nuevo gusto. El caso es que con todo esto me vi enfrentado a muchos demonios que yo tenía y me encontré, según yo, con el porqué de muchas personas o el hombre promedio heterosexual, cisgénero, el patriarcado y todas esas cosas, se encuentran con el trabajo manual. Yo lo encontré en otro sitio, esto mismo que encontré ahora en el trabajo manual. Yo lo encontré en los grupos de teatro, porque ahí el teatro siempre raya en la espiritualidad, en lo iniciático, en lo hermético. No importa que incluso los mismos autores y maestros no sean conscientes, simplemente empieza a suceder por naturaleza del mismo sistema y de cómo son las cosas. Empieza a suceder en mayor o menor medida, con mayor o menor conciencia. El caso es que lo que yo me encontraba ahí, que era el aquí y ahora, que es una cuestión del entender de los orientales, porque el entender de los orientales tiene que ver con algo muy distinto a las emociones y sobre todo al pensamiento que los occidentales entendemos por entender. Así que un primer momento para llegar a eso es encontrar el ser y estar aquí, ahorita. Las personas que han tomado clases de actuación saben que tienen que encontrarse por fuerza con el ser y estar. Si ha sido una clase de yoga, sobre todo las más básicas, digamos, las que te dan en los gimnasios, que te presentan la parte física del yoga, del camino del yogi, que de hecho no te mencionan esto, simplemente ponen a hacer posturas y te dicen ahí 2 o 3 veces los nombres de las posturas y ya está. Pues sí te empiezan a enseñar el aquí y ahora, el ser y estar aquí y ahora. La meditación y muchas cosas del New Age tienen que ver con encontrarse con eso, tienen que ver con encontrarse aquí y ahora, el ser y estar aquí. Estar presente, el estar con todos tus sentidos aquí, en el lugar que ocupas en este momento, con las personas con las que compartes en este momento. Yo lo encontré en la actuación y resulta que uno se puede encontrar en el trabajo manual. Y coincidió con otro grupo de estudio en el que estoy, que dejaron una tarea que era, deja que el trabajo te trabaje, es decir, que era totalmente relacionada a las tareas que tuve la misma semana, tanto en terapia como en el grupo de estudios. Y en el grupo de estudios estábamos leyendo un libro que justamente hablaba de lo importante que era el trabajo manual y yo me quedé así, ok, el mundo está conspirando en mi contra para que yo haga la cocina, esto debe ser un plan de mi esposa o algo por el estilo para tener una cocina más bonita y yo,
Ay, a ver, ¿en qué va a acabar esto? Y aquí es donde empieza la reflexión del día de hoy. Como yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, tuve que desmenuzar la cocina. Tuve que desmenuzar la gran situación que era la cocina completa, lo cual quiere decir quitar todos los tornillos. ¿En qué orden? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a quitar todos los tornillos para quitar manijas, puertas, cajones y cuánta cosa. Ya ahorita sí entiendo cómo está armada la cocina porque la tuve que volver a armar. Pero para desarmarla yo no entendía cómo desarmarle. Me quedé a ver que ese tornillo se ve. A ver, voy a quitar ese tornillo. Ay, no, era el de enseguida. Y así hasta que la pude desarmar. Y eso lo podemos llevar a todos los lugares de nuestra vida. Ya nada más para cerrar esta parte del ser y aquí ahora y el trabajo manual y todo esto. A la hora de estar haciendo eso, de estar lijando, de estar pintando, de estar haciendo todas las cosas propias de remodelar estos muebles de madera, pues me topé con que tenía que ser y estar en ese momento. Al principio estaba escuchando podcast y música y estaba ahí muy activo y ya al final ni sabía dónde dejaba el celular. Estaba totalmente concentrado en lo que estaba haciendo, cosa que me pasa poco, salvo, bueno, ahorita tengo el celular porque me estoy monitoreando en el celular, pero me pasa poco, o sea, yo estoy haciendo pesas y estoy con el celular, o sea, estoy corriendo y estoy con el celular. En casi todo lo que estoy haciendo estoy pegado al celular. Estoy absolutamente conectado cuando estoy tomando clases de actuación, de dirección. Iba a decir de dramaturgia, pero no es cierto porque de entrada casi no he tomado clases de dramaturgia y dos, siempre tengo el celular enseguida para alguna investigación rápida, alguna consulta rápida. Y aquí no me quedó más remedio que estar en la aquí y en el ahora. Y llevó mi paciencia a tal límite. Yo particularmente me considero una persona paciente ahorita, no en el pasado. Pero rompió mi paciencia tantas veces el estar haciendo este proyecto de la cocina por muchas razones y muchos problemas, que si los vecinos, que si un niño se me atravesó, que si no estaban de acuerdo con que yo estuviera afeando la colonia haciendo ese trabajo manual afuera o teniendo trabajadores, de cuánta cosa que me pasó y me ocurrió aquí, que si estaba muy caro el material, que si compré el que no era, que si no me querían hacer la devolución, muchas cosas, llevó mi paciencia a tal límite que ayer justo hice uno de los proyectos más caóticos de mi vida. Todo lo que de repente me pasan 3 o 4 cosas desesperantes en un proyecto y pues ya me dolía la cabeza, me daba gastritis y me pasaban cosas, ¿no? Ayer me pasaron unas 30 cosas por el estilo y físicamente no me pasó nada. Nada. O sea, estuve perfecto. El proyecto empezaba como empiezan todos los proyectos que acaban mal. Despertándote a las 2 o 3 de la mañana para ir a grabar un chingado amanecer y siendo mal pagado. Empezaba muy bien el proyecto para que acabara mal. Y pasaron una serie de cosas, todo lo que se te ocurra, gustes y mandas que me podía pasar en un proyecto, todo me pasó en este. Y muchas cosas más de una vez. Y aún así yo siempre estuve en paz, yo siempre estuve en mi centro, nunca encontré mi centro y nunca salí de ahí en este proyecto. Encontré mi paz interior y nunca salí de ahí. Y pasó de todo. Y hubo gente enojada, y gritos, y estrés, y cuánta cosa. Y yo ahí. Y justo acababa de pasar que yo había vivido un estrés para mi mundo titánico. Y ojo, esto, y es muy criticado, cosas, se le critica mucho a muchas personas de que, ay, sí, tu papá te da al golf y no sé qué. Y yo, ¿sabes cuántas horas tienes que estar en el golf? O sea, y esto para mí fue titánico, no importa si para alguien no lo es, para mí fue muy difícil y yo nunca había hecho un proyecto manual tan grande. Y eso rompió mi paciencia tantas veces que ya mi paciencia llegó a otro límite. Los que hayan extendido su umbral del dolor lo entienden, o los que estuvimos mucho tiempo en deportes de pelea. Entre torceduras, esguinces, fisuras y huesos rotos que nos reventaban el labio, que nos noqueaban, acabamos con un ojo morado, nos creó estiró nuestro umbral del dolor. De manera que ya ahorita pues ya no nos da tanto miedo que nos pueda pasar algo. Ojo, no es que queramos que nos pase algo, no es que seamos masoquistas ni nada por el estilo, pero pues quiere decir que nuestro umbral del dolor creció por las situaciones que vivimos y ya está. Entonces nuestro umbral de paciencia, de estrés también crece, como viviendo situaciones de estrés y saliendo avante de ellas. Ojo, si uno muere en una situación de dolor, pues ya no creciste, hasta ahí quedaste. Entonces si uno sale avante de las situaciones límite en cualquier cuestión de nuestra vida, pues uno crece. Ese sí es un verdadero crecimiento, porque crece nuestra capacidad de que nos rompan el corazón, crece nuestra capacidad de soportar un hueso roto, crece nuestra capacidad de no perder la paciencia, de no perder nuestro centro. Esto por supuesto no quiere decir que tengamos que tolerar gente incompetente o que tengamos que ser tolerantes con tanta cosa. Si nos toca despedir a alguien, nos toca despedirlo, cambiarlo, dejarlo de contratar o cuánta cosa, eso es perfectamente entendible. Pero una vez que este umbral del estrés, del dolor y cuánta cosa crece,
pues llegamos a otro sitio emocional, a otro sitio mental, a otro sitio del dolor, etcétera, etcétera. O sea, no sé, el banco un día te hace cliente Gold o Platinum y ya, aunque no tengas dinero y eso, pues el banco no te lo quita. Tienes esa capacidad de compra, que a veces es tricky porque te puedes endeudar más. Pero bueno, una vez cliente tal es muy difícil que te quiten ese estatus. Una vez que uno es paciente es difícil dejar de ser paciente. Simplemente la tendencia es a incrementar nuestro límite de crédito tanto en el banco como en nuestra paciencia. Entonces, en el proyecto de ayer y en estas cuestiones límite, pues yo he estado viendo mucho que las personas no saben por dónde empezar. ¿Qué personas y qué cosas? Todas y cualquier cosa. No sabemos por dónde empezar. Y en el caso justamente de los proyectos que yo suelo hacer y a lo que me dedico de las filmaciones, y especifico tanto esto y lo digo tanto porque la idea de las reflexiones es que vayan más allá de las personas del cine, por supuesto mis amigos, compañeros y hermanos del cine, pero para todas las personas que quieran recibir esto y compartir esto adelante. Entonces trato de hacerlo un poco más digerible y entendible. Entonces, en el caso del cine, un director, una directora de un comercial, de una serie, una película, un documental, un video musical, lo que sea que estemos haciendo, en el mejor de los casos me parece que tiene que desmenuzar todo, siempre. Si tienes que hacer una película e inventemos que la película tiene 100 escenas, tú tienes que desmenuzar una película y lo primero que tienes que hacer de la película es desmenuzarla por escenas. Ya sea que tú la hayas escrito, que sea un guión coescrito, un guión que te dieron, algo para adaptar, algo que te dio un estudio, que un actor escribió y quiere que tú lo dirijas. ¿Cuántos lugares, cuánta cosa puede hacer que tú recibiste esa película? Tú tienes que desmenuzar la película y tienes que hacerte preguntas muy básicas, porque yo veo que la mayoría, sobre todo los artistas, bueno, yo lo veo mucho en los artistas porque es muy cotidiano, pero en la realidad pasa en todas las personas. Regrésome en la línea temporal tantito antes de lo de ayer. Tantito fue hace muchos años. Yo trabajé, pues entre comillas, trabajé para una banda que tenían todo para triunfar, eran muy talentosos, eran buenos compositores, todos venían de familias acomodadas, eran guapos, tenían muy buen ritmo, tenían cuanta cosa para que una banda pegue y lo tenían de verdad todo, lo tenían todo. Entonces ellos se acercaban a mí porque querían que les hiciera como una especie es que voy a decir, se traducía en fotos y en videos, pero querían como una especie de concepto. Y ellos siempre estaban buscando su concepto y estaban haciéndose preguntas muy complicadas. De verdad, preguntas muy complicadas para una banda de personas de 18 o 20 años. Muy, muy complicadas. Parecía este capítulo de South Park cuando hacen una banda y nunca tocan y se la pasan preguntándose. Y lo mismo le pasó a que estos compadres hicieron 4 o 5 canciones y se la pasaban preguntándose y preguntándose y preguntándose. Y yo siempre les decía, oigan, olvídense de las preguntas, hagan canciones. No, pero es que nosotros queremos entender y querían entender cuestiones muy complicadas. O sea, querían entender su lugar en la música y en el medio artístico, querían entender por qué hacían lo que hacían y yo, a ver, o sea, no es que esas preguntas no sean importantes, claro que lo son, pero ubíquense, yo tengo la misma edad que ellos, ubíquense, tenemos 19 años. Hagan canciones, son músicos, hagan canciones. No, pero nosotros, haz una canción de cómo te cortaron, haz una canción del 5 que te sacaste en matemáticas, haz una canción de lo gordo que te cae tu hermano, haz canciones sencillas de tu cotidiano y sobre la marcha irás evolucionando. No, pero es que, y nunca hicieron más canciones. Esas primeras canciones fueron muy buenas, pero se clavaron tanto en cosas que no les correspondían que nunca hicieron las cosas. Y yo, pues desmenucen la carrera del músico. Se están viajando con lo que dicen músicos que tienen 65 años, que tienen 40 giras internacionales, 10 álbumes de platino. Se están clavando en cosas que no les corresponde. Fíjense en lo que hacían ellos cuando eran músicos de cochera. Se ponían a tocar covers, se ponían a tocar canciones sencillas, musical y emocionalmente sencillas. Eso es lo que toca ahorita y está bien, hay que entenderlo. Un director empieza comúnmente haciendo cortometrajes o de asistente o ambas cosas. Está bien, no pasa nada. Haz películas cortitas de 10 minutos, de 5. Ya después te metes en películas de 4 horas hechas en un solo plano y cuánta cosa. Pero no estás en edad de complicarte. Y en edad va mucho más allá de los años. No estás en un momento evolutivo en la música o en el cine donde tengas la capacidad de cuestionarte. Las preguntas te las puedes hacer, pero ¿qué caso tiene si estás muy lejos de contestarlas? En la filosofía y en las cuestiones espirituales e iniciáticas sí tiene sentido, pero en estas cuestiones tan diarias y prácticas no, porque nada más te terminas haciendo bolas. Desmenuza la carrera de tus ídolos. ¿A tu edad qué hacían? Covers y canciones sencillas. Haz covers y canciones sencillas y ya en el camino te encontrarás con lo demás a lo que quieres llegar. No quiere decir que uno no quiera llegar más profundo, más lejos, pero es importante empezar por algún lado, es importante desmenuzar la carrera del músico, es importante desmenuzar, desarmar la cocina.
Entonces, eso le pasa a la mayoría de las personas ante todos los problemas que tenemos. La mayoría de las personas reaccionan muy mal ante circunstancias de estrés y ante circunstancias de emergencia. Yo me jacto de ser bueno para hacer reacción ante el estrés y la emergencia. Mi puesto se caracteriza para eso. Que todo el mundo está gritando eso, yo estoy impávido ante las circunstancias. Y muchas veces me estoy muriendo de miedo por dentro, pero mi miedo no me domina tanto como otras personas. Obvio me enferma, obvio me afecta y me domina en ciertos momentos, pero mi promedio, como decíamos en el video pasado, mi promedio es a no dejarme dominar por lo que está pasando. Insisto, ahorita, hace 5 años no, hace 10 años menos y hace 15 menos todavía. Pero actualmente que manejo más o menos bien el estrés y las circunstancias límite y el tomar decisiones rápido en situaciones de emergencia casi casi si alguien me apunta con una pistola o situaciones de emergencia complicadas en el trabajo. Y en estas situaciones complicadas en el trabajo, pues básicamente lo que yo hago es desmenuzarlas. Si me piden algo muy complicado es, ok, bueno, pues me tengo que sentar, lo tengo que hacer de pie. Es un momento para empezar cómo hacer la escena. Y desmenuzar esa película, como interrumpimos hace un ratito, esa película de 100 escenas, pues de entrada la película desmenuzas en 100 escenas. Ok, tengo 100 escenas, voy a hacerla en 10 semanas. Vamos a intentar hacer números redondos para la práctica del ejemplo, para la sencillez del ejemplo. Tengo una película de 100 escenas, la voy a hacer en 10 semanas, voy a hacer 10 escenas por semana. Entonces voy a trabajar 5 días a la semana, voy a hacer 2 escenas por día. En esas 2 escenas tengo de las 7 de la mañana a las 12 para hacer una y luego de la 1 de la tarde a las 6 para hacer otra. Entonces tengo 5 horas. Y esa escena, pues hay que desmenuzarla de que, ok, esta escena tiene un personaje, tiene 2 personajes. Ok. Y vas desmenuzando la escena por las cuestiones más básicas. Ok, una escena de 2 personajes tiene 2 personajes, no hay para dónde hacerse. Si no hay extras, no hay nada, ok, tiene 2 personajes. Aquí en el guión dice que sale un carro, hay que traer un carro. ¿Y dice el color? No dice el color, traigan un carro plateado. Traemos un carro plateado, la escena de 2 actores va a ser arriba de un carro plateado. Y pues las escenas se pueden desmenuzar por las cosas que pasan y por diálogos. Y ya vas desmenuzando y tienes toda la parte de encima de tu película a una escena. Tienes tu película de 100 escenas, tienes tus 10 semanas de rodaje por 10 escenas de semana, 5 días a la semana, 2 escenas por día, una antes de la comida, una después de la comida. Tienes esta, ojalá fuera tan bonito como estoy planteando al hacer una película. Pero tienes esta escena que vas a hacer acá de 2 personajes arriba del carro plateado, ya viste que tiene diálogos y ya tienes toda la superficialidad de la escena. Y ya aquí, a mi manera de ver la vida, pues ya te puedes hacer preguntas de, ok, ¿de qué trata la escena? No es que este llegue y le dice porque no sé qué, porque su mamá. Y antes de meterte en el backstory y en lo que sienten los personajes y en cuestiones muy complicadas, una primera pregunta que me parece fantástica para dirigir es, ok, están aquí estos 2 personajes, ¿qué quiere cada uno en la escena? Y ahí vas a sacar de qué se trata la escena. Ok, este personaje se está muriendo de hambre y no puede pensar en otra cosa y este otro personaje le quiere declarar su amor. Entonces uno está tan clavado en que quiere ir a comer y el otro en declararle su amor que la escena pues da risa y ya pasan cuestiones ya de cómo caminas la escena. Esto parece mucho un ejercicio A y B muy básicos en la actuación y buenísimos, donde A quiere una cosa y B quiere otra cosa. Pero como muchos directores no han tomado clases de actuación, simplemente un día dijeron que querían ser directores y de actuación no tienen ni perra idea, pues no saben cómo abordar una escena. No saben. Han visto mucho cine, saben de historia, saben de storytelling, saben venderse, saben ir a las juntas, saben conseguir dinero, saben hacer muchas cosas, pero no saben dirigir una escena. Y el puesto se llama director. Esto, por supuesto, lo puedes ver con tu gerente, con tu abogado, con tu ingeniero, con tu lo que sea. Esto se ve en todos los negocios. Entonces resulta que el director no sabe dirigir porque no sabe de actores, no sabe desmenuzar una escena. Entonces, si no sabe hacerte esas preguntas básicas, las preguntas trascendentales y complicadas como la de estos compadres músicos, le van a estorbar y lo van a hacer hacerse bolas. Y justo pasó en este proyecto que acabo de hacer ayer. Y justo va a pasar probablemente en el proyecto de la otra semana y en muchas cosas. Que las personas se quieren hacer preguntas muy complicadas sin tener preguntas sencillas sin haber respondido preguntas sencillas. Lo puedes ver en la historia de la filosofía. Si vemos a los presocráticos, básicamente se estaban preguntando cuestiones muy elementales y eran muy complejas, cuestiones de cómo estaba constituido y formado el mundo. Antes de que existieran los existencialistas o los utilitaristas o los que tú quieras, gustes y mandes, era natural en la historia de la filosofía y el pensamiento humano que existieran los presocráticos por las preguntas que se hicieron. Evidentemente eran complejas, era lo más avanzado del tiempo, pero eran preguntas que tenían que existir como base para luego podernos hacer otras preguntas. Entonces, si todo eso impera y existe dentro de una sola persona que se hace preguntas, lo más natural es hacerse preguntas sencillas. Lo ves cuando alguien empieza a jugar un deporte, ve a
Inserte aquí su jugador de moda haciendo jugadas de fantasía, volando por los aires, haciendo jugadas de taquito, chilenas y cosas así bien complicadas, pero es una persona que no sabe patear un balón y no sabe ni siquiera correr. No sabe correr. Un futbolista fundamentalmente tiene que saber correr. Olvídate de muchas otras cosas. Tienes que saber correr, tienes que saber después adquirir una postura, tienes que saber conducir el balón con las dos piernas de pronto, tienes que saber usar otras partes del cuerpo, tienes que saber conducir el balón con parte interna, central, externa, y hasta que llegas a las jugadas de fantasía. El problema y por lo cual la mayoría de los hombres no llegan a ser futbolistas, que quieren ser futbolistas profesionales, no llegan a ser futbolistas, es porque quieren hacer las jugadas complicadas al principio y esas se hacen mucho tiempo después. Y estos músicos, ninguno se dedica a la música porque se hicieron preguntas muy complicadas, preguntas que para ellos eran de fantasías y preguntas que no estaban ni cerquitita de contestar porque no habían vivido la parte más sencilla del músico. Y así le pasa a estos directores, están ahí con sus chaquetas mentales queriéndose ganar Óscares, queriendo ir a Cannes, queriendo cambiar el cine, queriendo pasar a la historia y es, güey, no se te entiende, o sea, la manera en la que tú cuentas una historia no se entiende, no es que mi artículo, bla, 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 pretextos para no ser una persona o un adulto con competencias básicas que nos enseñan ahí en la clase de valores en la primaria o en la secundaria, nos brincamos todos esos valores, queremos hacer la gran obra de arte y pasa que no lo logramos, porque nunca logramos lo básico y eso lo vemos en todas las personas, lo vemos en todas las profesiones, en todos los negocios. Como no hicimos lo básico, como no tenemos buenas bases, no tenemos buenos cimientos, pues no podemos hacer las grandes cosas y el desmenuzar las cosas nos va a ayudar a eso. Ok, quiero tirarme una chilena, ¿qué cosas tengo que aprender? Ahí ya estás desmenuzando una cuestión. Ok, esta jugada que yo vi, iba corriendo, le pasa la pelota al otro jugador, el otro jugador se la devuelve por arriba y ahí brinca y se la chilena. Ok, ¿qué fue lo primero que hizo? Correr. Hay que aprender a correr. Corramos. Correr. Ok, ¿qué fue lo siguiente que hizo? Dar un pase. Tengo que aprender a pasar el balón. Entonces, pases de parte interna. Dominas los pases del balón con parte interna. ¿Qué fue lo siguiente que hizo? Saltar. Tengo que aprender a saltar. Si yo no salto lo suficientemente alto, si no soy capaz de inclinar mi cuerpo, si no no voy a ser capaz de saltar. Ok, ¿qué fue lo siguiente que hizo? Patear el balón. ¿Cómo voy a patear el balón? A ver, lo pateo con el empeine, pero pues de cabeza y volando. ¿Qué tengo que hacer primero? Aprender a patear, a definir el balón con el empeine. Ya después me preocupo por hacerlo en el aire y de cabeza o de lado. Entonces hay que ir desmenuzando esa jugada, hay que desmenuzar la escena, hay que desmenuzar el proyecto. Y la mayoría de personas ante situaciones límite y en las situaciones de la vida diaria no desmenuzan lo que les está pasando, no se hacen las preguntas básicas. Una pregunta básica ante lo que sea es, ¿qué queremos? ¿A dónde quieres ir? ¿A qué hora hay que estar? ¿Cuánto cuesta? Preguntas totalmente numéricas. Preguntas de a qué hora, de cuánto cuesta, cuánto tiempo nos toma. Ese tipo de cosas son preguntas muy básicas que las personas no se preguntan. De repente un director llega con un trabajo ahí imposible, le autorizaron una grúa, mete una grúa y empieza ahí con sus chaquetas mentales porque que Guillermo el Toro un día metió una grúa en Shape of Water, hizo no sé qué. Pero pues él nunca se preguntó cuántos días le tomó filmar esa secuencia de Guillermo el Toro y luego vas ahí, te entras 3 días, 4 días. Y este compadre quiere hacer la escena en 1 hora. Si Guillermo el Toro, que tiene toda la experiencia del mundo, necesitó 4 días, ¿qué te hace pensar que tú la vas a hacer en 1 hora? O sea, pongamos los pies en la tierra. No es que yo no te desea que seas, o sea, por supuesto que yo deseo que haya más cineastas por el estilo y más teatreros y más gente que admiro, por supuesto. Yo quiero ir a esas obras de teatro chingonas, yo quiero ver muy buenas películas, quiero leer buenos libros, quiero cosas que me muevan, que me vuelvan loco. Pero pues hay que tener los pies en la tierra. Para llegar a eso hay que hacer cosas antes, hay que desmenuzar las cosas, hay que entender por qué hacemos lo que estamos haciendo y hay que tener un punto de partida, hay que saber qué tornillo quitarle a la cocina, hay que aprender a correr para tirar la chilena. Entonces, si logramos hacernos estas preguntas en el proyecto que tengamos, personal, laboral, familiar, en la casa o cualquier cosa, vamos a tener un lugar por donde empezar. A lo mejor no es el mejor lugar, a lo mejor yo no hice la cocina, bueno, claramente no hice mi cocina ni de la mejor manera, ni de la más barata, ni de la más eficiente. Por supuesto que si esto lo ve un carpintero experto va a decir que estoy idiota, que estoy tonto, que lo que tú quieras. Y va a tener razón. Es lo peor del caso. El carpintero va a tener razón con todas las observaciones que me puede hacer. Pero bueno, la hice. Eso sí pasó. Sí renové, remodelé una cocina.
de alguna manera. Y empecé por algún lado. A lo mejor el peor, el más tonto, el más tardado, el más caro. Pero bueno, empecé por algún lado. Si a mí el día de mañana me interesa hacer cocinas, pues eventualmente a lo mejor seré bueno para hacerlas, porque voy a ir mejorando este proceso. Pero para que un proceso mejore, hay que tener un proceso, por más deficiente que sea. Un proceso no se perfecciona, difícilmente un proceso se perfecciona solo en la teoría y en el pizarrón. Para ser buenos teóricos hay que ser buenos practicantes. Teorizamos, hacemos, volvemos a teorizar, volvemos a hacer y así vamos caminando y así hacemos nuestras canciones, hacemos nuestras películas, hacemos nuestra cocina, nos tiramos esa patada de chilena. Entonces, pues yo te invito a desmenuzar las cosas, incluso este video y cualquier cosa que quieras desmenuzar. Entonces, pues muchas gracias por ver este video, muchas gracias por ver este capítulo. Tan así se ha extendido mi paciencia que esta es la primera vez que grabo 3 episodios de este contenido seguidos. O sea, hice el que viste la semana antepasada, me cambié de playera y grabé el de la pasada, me cambié de playera y estoy grabando este. Entonces, pues muchas gracias por ser parte de este compartir, por dejarte recibir. Lo considero muy importante y como siempre considero muy importante el poner en duda y pues ad hoc con el video de hoy considero muy importante el poder desmenuzar las cosas. Yo fui Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B elemental, tilde en la O, así me encuentras en todas las redes sociales y nos vemos la próxima semana en este tu espacio Hacer el Pensar. Chao, chao.